Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Carlos Mejía Ramírez, abogado constitucionalista, actual congresista de la República y ex magistrado del Tribunal Constitucional. Señores, en este momento en Cuba el pueblo se ha levantado contra esa tiranía que hace 60 años viene prácticamente sometiendo al pueblo cubano. ¿Y por qué se ha levantado ese pueblo? Porque ese pueblo quiere vivir en libertad, ya no quiere tiranía, y la situación de esa pandemia ha agudizado mucho más las contradicciones en ese país. ¿Y cómo ha reaccionado el gobierno cubano? Como toda dictadura, ha reprimido de manera feroz al pueblo cubano. ¿Y cómo ha reaccionado la izquierda de nuestro país? Como es lógico, apoyando no al pueblo cubano, sino apoyando al gobierno cubano, como lo hizo con Venezuela, porque a los izquierdistas cuando le preguntan qué es lo que hay en Venezuela, muy sueltos de hueso manifiestan que allá lo que hay es una democracia, cuando todos sabemos que lo que ahí hay es una dictadura. Nuestra solidaridad con el pueblo cubano, y sin embargo acá en nuestro país hay sectores que están propugnando en nuestro país el establecimiento de regímenes parecidos al de Venezuela o al de Cuba, cuando eso, señores, es algo que debemos de desechar desde todo punto de vista. Debemos de estar por la libertad, por la democracia, por la alternancia en el poder, por la pluralidad de partidos políticos, por la iniciativa privada. Doctor Carlos Mejía Ramírez, bienvenido al programa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a su programa. Estamos a sus órdenes. Doctor, ¿existe una hoja de ruta para el señor Pedro Castillo o es que el ideario del partido político Perú Libre sigue vivo? A mí me da la impresión que no hay hoja de ruta para Pedro Castillo, que tarde o temprano, si es que llega al poder y el Jurado Nacional de Elecciones lo proclama, Pedro Castillo se va a deshacer de los llamados caviares, porque creo que está en una alianza muy férrea y muy sólida con Vladimir Cerrón, y van a intentar establecer en nuestro país un régimen comunista a través de una asamblea constituyente que van a tratar de imponer, ¿no? Yo creo que al final, en estos momentos, desde mi punto de vista, Pedro Castillo está utilizando a los caviares, Verónica Mendoza, Pedro Frank y todos los que se le acercan en este momento oportunistamente, que son la fachada de Castillo para edulcorarse o para dar ponerse un cosmético demócrata, pero llegado el momento, yo creo que él los va a patear y se va a unir con Cerrón y con los grupos más extremistas del movimiento del Partido Perú Libre, para ir a una asamblea constituyente y establecer una dictadura comunista. Esa es la opinión y esa es la lectura que yo estoy haciendo, ¿no? El artículo 206 de la Constitución Política del Perú establece el mecanismo para una reforma de la Constitución, pero tal parece que esto al señor Pedro Castillo le importa un bledo, porque lo que él quiere es una asamblea constituyente. ¿Por qué quiere una asamblea constituyente? La asamblea constituyente lo que tiene como finalidad es, en primer lugar, acabar con el Congreso, dar una nueva constitución que establezca las bases de una ruptura del mercado liberal, de la economía social de mercado, la libre competencia, para pasar a un régimen estatista donde el Estado, mejor dicho él y Vladimir Cerrón, puedan tener el control de todo, de la propiedad, de la economía, de los medios de comunicación, y establecer un régimen autocrático donde desaparezca la propiedad privada y se busque la igualdad de las personas, no a partir de la excelencia y de la iniciativa privada, sino del reparto inequitativo de la pobreza que va a significar un régimen de esa naturaleza, ¿no? O sea, no es la igualdad en el bienestar, sino la igualdad en la pobreza de todos. Y obviamente que eso es absolutamente insostenible en el tiempo. Y si se sostiene es solo a través de la represión, como estamos viendo de lo que está pasando en Cuba y lo que hemos visto que pasa en Venezuela, y que tarde o temprano también pasará en Chile si es que se continúa con ese camino. Pedro Castillo, al suscribir la proclama ciudadana, se comprometió
a respetar la Constitución de nuestro país. Sin embargo, al proponer una asamblea constituyente que no está establecida en la Constitución, prácticamente está mandando al tacho la Constitución política de nuestro país. ¿Qué nos espera en un eventual gobierno de Pedro Castillo? Mire, el compromiso que firmó Pedro Castillo es una simple hoja de papel. No sirve para nada. Es un engañamuchachos con el cual él pretendió tranquilizar a la opinión pública y a sus potenciales electores. Pero una vez aupado en el poder, lo que nos espera es justamente lo que usted ha dicho, ¿no? El camino hacia una asamblea democrática donde se establezcan las bases de una nueva república basada en el control absoluto de las libertades públicas a través del Estado y del poder. Yo creo que estamos ingresando en un camino muy peligroso. Y los caviares que, como usted ha manifestado, de manera oportunista se han subido pues al coche de Castillo, ¿no intuyen eso? ¿No ven? No, pues es que lo que pasa es que ellos están ahorita ávidos de tener poder, de participar en un gobierno que no han ganado, porque, por ejemplo, Verónica Mendoza sacó 7%, el Partido Morado sacó 2.3%, y parece que son ellos, y también el régimen de Humala, que sacó menos todavía, los que están coqueteando con Pedro Castillo, ¿no es cierto?, para gobernar. Entonces acá este es el mundo al revés, porque resulta que los que no han ganado van a terminar gobernando. Eso es lo que va a pasar, salvo que al final de cuentas, como yo pienso que va a pasar, Castillo va a terminar de usarlos y le va a dar una pateadura, un puntapié, y va a terminar gobernando con el ala más radical de Perú Libre. Hemos visto que en el sistema educativo la izquierda prácticamente ha trastocado nuestra historia de los últimos tiempos, a pesar que lo hemos vivido nosotros los peruanos en carne propia, pero cuando leemos los libros vemos que la historia está cambiada. ¿Por qué a la izquierda no le interesa la calidad educativa de la educación pública y lo que le interesa más bien es el control ideológico del alumnado? ¿Por qué? Es que lo que pasa es que a todo poder le interesa la ignorancia del pueblo. El pueblo no está informado para poder manipularlo mejor a través de los medios de comunicación. Y por eso es que en los colegios a los niños se los forma bajo la idea de, por ejemplo, de que Abimael Guzmán fue un luchador social y no un delincuente terrorista. Y, por ejemplo, ya hemos visto cómo el gobierno del presidente Vizcarra acaba de censurar para que en el Museo de la Verdad, creo que se llama, ¿no es cierto?, en el Museo de la Memoria, no se ha permitido que se proyecte una película en la cual se demostraba, o sea, es un documental, un reportaje, donde se daba a conocer los 2014 muertos pertenecientes al partido aprista, muertos como víctimas de Sendero Luminoso. No se ha permitido que se pase ese documental, porque claro, es otro relato, otra narrativa, ¿no es cierto?, que es contraria a la idea que ellos quieren vender. Entonces es un preludio de lo que se viene. El día de ayer también ha sido muy grave ver, por ejemplo, cómo el programa de un canal de televisión, Willax, el programa de Beto a Saber, cuando iba a pasar algunas imágenes donde se veía a la primera ministra con el ministro de Salud bailando una salsa que dice "Ojalá que te mueras" en plena pandemia. Claro, entonces Willax salió del Twitter, salió de las redes sociales, por lo cual vemos pues que también se siente no solo un peligro sobre la propiedad privada y la iniciativa de los ciudadanos, sino también sobre los medios de comunicación, la libertad de informarse, ¿no? Entonces es grave todo lo que estamos viendo. ¿La prosperidad de los pueblos se alcanza cambiando la constitución política cada cierto tiempo o convocando asambleas constituyentes? No, pues es lo peor que puede pasar, porque una asamblea constituyente, redactar una constitución es cosa seria. Las asambleas constituyentes demoran un año y en ese año nadie va a invertir hasta que no estén claras las reglas de juego.
Hoy en día, por ejemplo, ya se sabe que 13.000 millones de dólares han salido del país, que es ahorros de la gente que quiere poner su dinero a buen recaudo, el esfuerzo de su trabajo de muchos años, y también el capital que han ganado muchos empresarios y que no están dispuestos a perder mediante una expropiación de los ahorros, en fin, de la propiedad privada. Entonces, si vamos a ir a una asamblea constituyente que va a cambiar las reglas de juego, sobre todo el capítulo económico de la Constitución, vamos a tener un año sin inversión, sin trabajo, desempleo, con inflación, y por otro lado, al mismo tiempo, una asamblea constituyente que le va a disputar al Poder Legislativo, ¿no es cierto?, la función de legislar. Y entonces vamos a tener dos cámaras con la legitimidad democrática. O sea, el Poder Constituyente va a decir, a mí me eligió el pueblo, el Parlamento también va a decir, a mí me eligió el pueblo, y ahí va a haber también otro choque de trenes, si es que se produce un paralelismo de esta naturaleza, un poder constituyente, un poder constituido disputándose la función legislativa. Eso también va a ser grave, ¿no? Va a ser un choque de trenes. Le hacía esa pregunta en razón de que el señor Castillo manifestó que esta Constitución prácticamente lo tiene atado y es poco lo que él podría hacer por resolver la crisis sanitaria y la crisis económica. Pero en realidad, leyendo la Constitución política del Perú, prácticamente es presidencialista. Le otorga una serie de poderes al presidente de la República. No puede haber una constitución más presidencialista que la del 93, porque en sus orígenes la Constitución del 93 fue pensada como una constitución, digamos, destinada a garantizar un modelo, un gobierno presidencialista fuerte, que era el del presidente Alberto Fujimori. Solo lo que sucede es que esa constitución, que había sido pensada, ¿no es cierto?, como un traje a la medida de Alberto Fujimori, hoy en día es una constitución que puede calzar muy bien con un sistema presidencialista, sea quien esté ahí, más aún cuando el Tribunal Constitucional ha terminado por legalizar la disolución del Parlamento mediante una llamada y cuestionada interpretación fáctica de la cuestión de confianza. Entonces es absolutamente falso cuando el profesor Castillo señala de que esta Constitución no le deja gobernar, porque no hay constitución más presidencialista que la nuestra. Se podría decir que con Vizcarra prácticamente entramos a una nueva etapa, el quiebre de nuestra democracia, y eso se profundizaría con el señor Castillo. Claro, Vizcarra es el gran responsable de la crisis institucional en que nos encontramos hoy en día, y es el responsable de lo que pueda suceder con el Perú y de lo que pueda hacer Pedro Castillo si sigue, digamos, el ejemplo de Vizcarra, que ultrajó las instituciones e hizo interpretaciones de la Constitución a su regalado gusto, con un tribunal constitucional que le hizo la Corte. Es evidente que la izquierda quiere perennizar a los integrantes actuales del Tribunal Constitucional. En un eventual gobierno del señor Pedro Castillo, ¿qué función estratégica cumpliría el Tribunal Constitucional? Bueno, en primer lugar, avalar todas sus inconstitucionalidades y bloquear todas las leyes positivas para el país o que no le gusten al señor Castillo, ¿no? Bloquear todas las leyes con las cuales el señor Castillo no esté de acuerdo, porque es obvio que se trata de un tribunal constitucional de izquierda, que le va a hacer la corte a Castillo como se la hizo a Vizcarra. Hay Por esperanza. eso es importante la elección de los magistrados. Sí. Doctor, sí. Hay esperanza de que el actual Congreso de la República pueda elegir a los integrantes del Tribunal Constitucional. No, eso ya es imposible porque no hay consenso. No hay consenso en las bancadas para llegar a 87 votos. Ese es un tema que desde mi punto de vista está cerrado ya. El próximo Congreso pienso que no va a poder elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. El partido de Verónica tiene 5 congresistas, Perú Libre tiene 37, el Partido Morado tiene 3, Somos Perú tiene 4, hacen 49. Solamente quedarían 81 congresistas. Faltarían
Así es. 6 congresistas para llegar a los 87. Es decir, ellos no podrían elegir a un nuevo tribunal, pero sí podrían impedir que la otra parte elija a los miembros de manera democrática. Es decir, en los próximos 5 años no vamos a tener miembros renovados del TC. Totalmente de acuerdo con lo que usted señala. No vamos a poder tener un tribunal constitucional renovado. Y tenemos un tribunal que tiene ya el mandato vencido. Recuerdo que en un tribunal anterior, uno de los magistrados, al ver que su mandato había concluido, hizo algo digno, renunció. Bueno, ese es el caso de Delia Reboredo y también el de Ricardo Bumón. Los dos renunciaron a su mandato pese a que la ley orgánica del tribunal dice que el magistrado no puede renunciar hasta que se elija su reemplazo. Pero Bumón renunció y después planteó un amparo porque hubo unos cuestionamientos a su renuncia y el Poder Judicial le dio la razón declarando de que él tenía derecho a renunciar. Entonces, esa también es una alternativa, ¿no? Que los magistrados dignos del Tribunal Constitucional, me refiero a Ferrero, Blume y Sardón, den un paso al costado y dejen al tribunal sin quórum, a fin de obligar al Parlamento a ponerse de acuerdo y elegir a nuevos magistrados. Eso podría ser una opción. Una opción porque el tribunal no puede funcionar si no tiene la reunión de 5 de sus magistrados. El quórum en el tribunal es 5 y si renuncian 3 quedan 4, el tribunal prácticamente quedaría bloqueado. Puede ser una salida democrática para obligar al Parlamento a elegir a los nuevos magistrados. ¿Se podría sostener que en los actuales momentos se busca controlar el poder mediante la judicialización de la política? Eso es evidente ya, ¿no? O sea, vivimos tiempos oscuros. El Poder Judicial juega en pared con el Ministerio Público para perseguir a políticos que son incómodos al régimen y, digamos, inventándoles delitos, como este que se ha abierto contra los congresistas que hemos votado a favor de la elección de magistrados. Se nos ha abierto investigaciones preliminares supuestamente por desacato a la autoridad, lo que resulta un total de propósito. Pero así está el país ahora. La señora Keiko Fujimori ha manifestado que no reconocerá un eventual triunfo del señor Pedro Castillo. ¿Esto qué consecuencias va a traer? Ella lo que ha sostenido es que va a acatar la proclamación, es respetuosa de las instituciones, pero que piensa que ha habido fraude y que no va a parar hasta encontrar la verdad y que para eso buscará los medios que se tengan que hacer, como por ejemplo una comisión investigadora en el próximo Congreso, a fin de que el pueblo pueda saber en su determinado momento la verdad de lo que pasó en este proceso electoral, donde a todas luces, como ya usted sabe, el 70% de la población piensa que ha habido fraude. Recuerdo que cuando fueron excluidos 33 postulantes al Congreso por la lista del Partido Popular Cristiano, interpusieron una acción de amparo y el Poder Judicial les dio la razón. Pero el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 dijo que eso era inejecutable porque alteraba el cronograma electoral. Y en ese momento la presidenta del Poder Judicial no dijo los mandatos del Poder Judicial se cumplen sí o sí. Y tampoco la fiscal Zoraida abrió ningún tipo de investigación contra estos señores. Ahora, una jueza supernumeraria, es decir, temporal, de un juzgado provisional de descarga, saca una resolución, el Congreso, a pesar de la resolución, continúa con el ejercicio de su atribución y sale la presidenta del Poder Judicial y dice las órdenes del Poder Judicial, los mandatos, las resoluciones se cumplen sí o sí. Y la Zoraida, al ver que no se cumplió, agarró y ordenó una investigación preliminar. ¿Quién controla el sistema de justicia en nuestro país? Bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? Pero es obvio que hay una mano que mece la cuna y que no sabemos de dónde viene esto, pero de que se trata un golpe bajo, artero contra las instituciones democráticas y que suponen además un manoseo y una manipulación tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, que tarde o temprano se sabrá de dónde viene. Pero es evidente de que hay una justicia
que mide la condición de las personas, o que aplica, o es una suerte de instituciones, tanto Poder Judicial como Ministerio Público, que aplican la justicia con una vara distinta, ¿no? Tratándose, si se trata de personas de izquierda o si se trata de personas de centro y de derecha. Y cosa que es inaceptable en un sistema que quiere ser democrático. El doctor Luis Arce no renunció, sino declinó de manera irrevocable a su cargo. Y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Sales Arenas, sacó una resolución y lo suspendió. Pero de acuerdo a la legislación electoral, para que un miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones sea sustituido por el suplente 1 o el primer suplente, tiene que haber sido vacado, cosa que no sucedió. Si este Jurado Nacional de Elecciones proclama al señor Pedro Castillo, ¿eso tendría legitimidad? Bueno, es obvio de que no solo no tiene legitimidad, sino que además es ilegal. Pero vivimos en un país donde impera la política de los hechos consumados, o lo que un profesor alemán llamaba la fuerza normativa de los factos. O sea, se imponen los hechos por encima de la ley y la Constitución. Eso es lo que estamos viviendo. Doctor, ya para ir terminando, para ir terminando ya la entrevista, ¿nos encontramos al borde del precipicio? No, tarde o temprano yo creo que las cosas se van a decantar. El país sí está en riesgo, como no, pero creo que todavía queda un oasis democrático que es el Parlamento, que mediante leyes puede frenar este tufillo autoritario, ¿no es cierto?, que nos quiere llevar al precipicio. Pero yo creo que tarde o temprano el Perú va a despertar y se va a dar cuenta. Además, lo más ostensible de lo que digo es la gente en la calle respaldando la democracia, y en consecuencia tarde o temprano vamos a encontrar una salida democrática, ¿no es cierto?, que frene esta intentona de querer llevarnos a un sistema que no va a conducir a ningún lado, sino al precipicio del que usted dice. Pero creo que el Perú es más sabio que todos los problemas que puedan haber, ¿no? Doctor, le agradecemos su participación en el programa y será pues hasta otra oportunidad. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Bueno, hemos tenido la presencia de Carlos Mesía Ramírez, actual congresista de la República, ex magistrado del Tribunal Constitucional y abogado constitucionalista, con quien hemos tratado acerca de lo que viene ocurriendo en nuestro país, ¿no? Uno, respecto del cambio de la Constitución que se quiere hacer a través de el señor Pedro Castillo y su partido político Perú Libre mediante una asamblea constituyente, mecanismo que no está establecido en la Constitución política de nuestro país, toda vez que la Constitución solamente prevé la reforma total o parcial de la Constitución, pero eso pasa por el Congreso y no por una asamblea constituyente. Sin embargo, el señor Pedro Castillo, en la proclama ciudadana que suscribió, se comprometió a respetar esta Constitución mientras esté vigente, pero todavía no es presidente y prácticamente ya está vulnerando la Constitución. ¿Y qué será cuando sea presidente de la República? Si simple y llanamente, como él dice, presidente electo, ya está violando la Constitución, ¿qué será pues cuando sea proclamado presidente y cuando juramente presidente y tenga bajo sí todo ese poder que le permite la Constitución política actual? Porque lo que él dice de que esta Constitución lo va a tener atado de manos es falso. Tenemos una Constitución sumamente presidencialista. El presidente de la República es el que establece la política económica de nuestro país. El presidente prácticamente nombra a todos los superintendentes. El presidente nombra a 4 miembros del Banco Central de Reserva, entre ellos al presidente, y los 3 restantes los nombra el Congreso de la República. Entonces no puede decir pues que no tiene facultades o lo tienen atado de la mano. Al contrario, esta Constitución es sumamente presidencialista. Y cuando le hemos preguntado al doctor si estamos al borde del precipicio, todavía no estamos al borde del precipicio porque tenemos un último bastión de nuestra democracia que vendría a ser el Congreso de la República. Y también ha dado una idea sumamente interesante. Habida cuenta que en el próximo Congreso va a ser bien difícil
que se pueda elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, ya que los partidos de izquierda suman una cantidad de votos que van a impedir que la otra parte llegue a los 87 votos. A lo sumo llegarán a 81, pero no van a llegar a 87 votos. En esas circunstancias nos manifiesta el doctor que lo que se podría hacer es que esos tres congresistas, esos tres magistrados del Tribunal Constitucional, que no son de izquierda, renuncien a su cargo y prácticamente los 4 que quedan no podrían sesionar. ¿Por qué? Porque necesitan un quórum mínimo de 5 magistrados. Entonces, 4 magistrados no podrían hacer absolutamente nada en el Tribunal Constitucional. Y eso sería muy importante. ¿Por qué? Porque todas las cosas que piensa hacer Castillo, él las quiere refrendar con el Tribunal Constitucional. Pero si tenemos un tribunal con solo 4 integrantes, no podrían prácticamente ratificar todas las cosas que el señor Castillo pretende hacer cuando esté en el gobierno. O no Pedro Castillo, sino Pedro Castillo y el partido político Perú Libre. Es más, es evidente pues que en nuestro país los partidos de izquierda han visto la oportunidad en estos momentos de tomar el poder y no dejarlo. Pero acá se están valiendo también de la izquierda caviar, pero la izquierda caviar en realidad no tiene en sus planes lo que tiene pues en sus planes el partido político Perú Libre. Ellos lo único que quieren es ser parte de este gobierno en una etapa, pero ni ellos mismos prácticamente se dan cuenta de lo que están propugnando, de lo que están impulsando, del prácticamente el proyecto que están apoyando del señor Cerrón, del señor Bermejo, quienes prácticamente manifiestan que tenemos una democracia representativa y para ellos esa democracia representativa es una pelotudez democrática. Lo que ellos quieren pues es un gobierno tipo Cuba, tipo Venezuela, y como todos ya sabemos, ese tipo de gobiernos pues señores no va. Todo el mundo lo que quiere pues es una democracia representativa, una alternancia en el poder, pluralidad de partidos políticos, iniciativa privada. Eso es lo que quiere. Producción, ¿ya tenemos el video? Sí. Bueno, a continuación los invito a ver un video respecto de lo que vienen haciendo los seguidores de la señora Keiko Fujimori. Sí. Todos estamos luchando por la democracia, la libertad de Perú. Estamos a un punto de perder nuestra libertad, no solamente la de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Esto no va a acabar hasta que el señor Sagasti se rectifique. Y así te digo, Sagasti, terrorista, porque eres terrorista, Sagasti. Voy a morir por mi país y por la libertad de mis hijos y de mis nietos y de mis tátaras y de mis prójimos. Pero te digo así, como hermana terrorista, yo no te elegí a ti y a estos congresistas terroristas no les elegí yo. Y yo, como viviente y sobreviviente de un padre que ha sufrido el terrorismo, te digo así, voy a morir y va a correr sangre si es posible, pero la mía, porque voy a cuidar el futuro de mis hijos y el futuro de mi país. No quiero que sea Venezuela, no quiero que sea Cuba. Mírame bien, soy peruana, soy ancashina, por eso voy a morir por mi país, maldito Sagasti, terrorista. Nosotros somos muy demócratas, pero si es necesario que esto llegue a más, nosotros vamos a luchar así, necesariamente, porque sabemos defendernos, queremos buscar justicia y aquí estamos, buscando justicia.
Él le podría decir al señor Sagasti que yo la vez pasada tuve una entrevista con varios medios de comunicación y les advertí, se los digo al tiempo. Si no se acuerdan de la historia hace 49 años, de 1962, entonces hagamos recapacitar al país. El señor Sagasti tiene todo en sus manos. A él debería cuidar a todo el pueblo peruano. A esos otros, lamentablemente, millones de peruanos que han votado por Perú Libre, que no saben lo que es el terrorismo y el comunismo. Ese es un proceso exacto de la humanidad. Yo le digo porque he trabajado en un ejército con material de guerra. Yo estuve con material de guerra. Yo conozco el terrorismo, conozco el comunismo. Lo tienes ahora Cuba, que ya se desligó, ya lo tienes ahora Bolivia, Argentina, Venezuela, Panamá, Santo Domingo. ¿Hasta dónde vamos a llegar con todo eso? Yo le pido mil veces, le vuelvo a repetir al pueblo peruano. El error que han cometido hace el 6 de junio 8 millones de peruanos, que vean mañana más tarde la historia. ¿Qué le van a dejar a sus nietos? Estamos frente al Congreso y hemos escuchado a los simpatizantes de Keiko Fujimori, quienes han dado su opción de poder cambiar el Congreso, cambiar y también demostrar y respetar la democracia desde el 6 de junio. Aún todavía ni siquiera se da la elección del presidente que va a cubrir 2021 al año 2026. Señores, hemos visto el video y hay gente pues que en realidad no todos están con Keiko, sino están preocupados por nuestra democracia. Recuerden ustedes que en esta segunda vuelta pues las personas que han ido a las urnas, para unos el mal menor ha sido Castillo y para otros el mal menor ha sido la señora Fujimori. Los que están apoyando a la señora Keiko Fujimori, más que apoyar a la señora Keiko, los que ellos están es preocupados por la democracia representativa de nuestro país. Están preocupados por la alternancia en el poder. Toda vez que la otra parte, el señor Bermejo, el señor Castillo y el señor Cerrón que han manifestado, nosotros llegamos para quedarnos. Nosotros no vamos a llegar y vamos a soltar el poder en 5 años. Ellos han manifestado bien claro, nosotros llegamos para quedarnos. Y precisamente la gente ha salido por esto, porque ellos lo que quieren es la alternancia en el poder. Es decir, que un partido que llega al poder, termina su mandato y baje al llano, convoque elecciones y en nuevas elecciones elegir pues a nuestro próximo mandatario. Eso a nivel municipal, a nivel pues de los gobiernos regionales y a nivel del gobierno central, cosa que la otra parte no quiere. Y esta población lo que quiere es democracia representativa, alternancia en el poder y pluralidad de partidos políticos. Vale decir que en nuestro país no solamente hay un solo partido, sino que en nuestro país haya N partidos, de izquierda, de derecha, de centro derecha, de centro izquierda, que haya N partidos. Eso es democracia. Y que se respete la iniciativa privada. Es decir, que en el Perú la persona que no quiera trabajar pues en una empresa y quiera ser un emprendedor, quiere ser un microempresario, un pequeño empresario o un mediano empresario o más, lo haga. Si está en sus condiciones de hacerlo, que lo haga. No queremos pues una economía estatista como la que tuvimos en el tiempo de Juan Velasco Alvarado, sin ir a otros países. Aquí hemos tenido una economía estatista con el señor Juan Velasco Alvarado. Recuerden ustedes esa dictadura en 2 fases, la primera fase con Juan Velasco Alvarado y la segunda fase con el señor Francisco Morales Bermúdez. ¿Y cómo estuvo nuestro país? Se empobreció. Hasta la misma izquierda tuvo que levantarse, o ya no se acuerdan, señores de la izquierda, las tremendas movilizaciones, los tremendos paros de los años 7-7, 7-8, que prácticamente arrinconaron al régimen de Francisco Morales Bermúdez Cerruti y se vio obligado pues a convocar a una asamblea constituyente para desembocar luego en un régimen democrático. Y así salió la Constitución de 1979 y salió como presidente el señor Fernando Belaúnde Terry, a quien precisamente Juan Velasco Alvarado le había dado golpe de Estado. Entonces, en nuestro país, esa población que está saliendo a movilizarse lo hace en defensa de estos valores, lo hace en defensa de nuestra democracia. Eso es lo que no se quiere perder. El gran problema de nuestro país es que hemos tenido crecimiento, pero lamentablemente ese crecimiento no ha beneficiado a toda la población de nuestro país. Pero ¿quién es el gran culpable de eso? No es la constitución política de nuestro país. No, señores. El culpable de que eso no haya ocurrido, de que ese crecimiento no haya ido a esos sectores, a esos bolsones de pobreza, ha sido la corrupción. Tenemos una corrupción galopante. Según
la Contraloría General de la República, son 23.000 millones de soles que Perú pierde anualmente por culpa de la corrupción. Señores, 23.000 millones de soles. Tranquilamente con ese dinero podemos poner pues agua, desagüe, luz, buenas postas, buenos colegios, bien equipadas, con personal competente, carreteras para que puedan sacar sus productos pues al mercado. Y estas personas ya no estarían en esa condición. ¿Quién es el culpable de eso? La corrupción. ¿Y cuáles son las penas para la corrupción? 6 años, 8 años, nada. Sin embargo, para un asesino, para un traficante, las penas son sumamente elevadas. Pero los actos que cometen los corruptos son mucho más graves que el asesinato o el narcotráfico. ¿Y por qué digo eso? Porque esos sinvergüenzas condenan al hambre y la miseria, no a un peruano, sino a millones de peruanos. Señores, a millones de peruanos. Por lo tanto, los actos de los corruptos deben ser castigados de manera severa. En algunos países a los corruptos no los mandan 6 años a la cárcel, pena de muerte, señores, porque es dinero del pueblo, el que ellos prácticamente por un plato de lentejas han entregado, en este caso peruano, al Club de la Construcción y a Odebrecht y otros. Y eso siempre ha sido en nuestro país un común denominador. Y eso es algo del cual el pueblo peruano ya está asqueado. Incluso el día de ayer entrevistamos pues a un congresista de la República quien manifestó: mientras tengamos las penas que tenemos por delitos de corrupción, siempre vamos a tener corrupción en este país porque esas penas son benévolas. La única forma que vamos a tener para erradicar la corrupción va a ser la pena de muerte. Y para eso hay que denunciar pues el Pacto de San José de Costa Rica. No hay otra forma. Señores, ¿de qué otra forma vamos a combatir la corrupción? No es con el cambio de constitución, señores. No es con el cambio de constitución que se va a eliminar la corrupción. Si estamos viendo que Perú Libre es un partido que también está llegando manchado de corrupción. El señor Cerrón, condenado por corrupción. El financiamiento de la campaña del señor Pedro Castillo ha sido con dinero corrupto, con dinero manchado, con dinero que se ha obtenido a través del tráfico de brevetes. Con eso se ha pagado la reparación civil del señor Cerrón y se ha costeado el financiamiento de la campaña del señor Pedro Castillo. Es decir, es un partido que si llega al poder va a llegar también manchado de corrupción. Porque si queremos combatir la corrupción, no solamente tenemos que ver la paja en el ojo ajeno, también tenemos que ver la viga que tenemos en el nuestro. Señores, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Compartan este video a través de las redes sociales. Muchas gracias.